Amigos de BPI, así es, muy buenos días a todos los que se conectan a nuestra señal. A esta hora nosotros nos encontramos en la avenida Urdaneta, justo a la frente a la Defensoría del Pueblo, en donde Alianza por la Libertad acaba de entregar un documento ante la Defensoría del Pueblo, exhortando a su titular, Alfredo Ruiz, lo que es el respeto y un pronunciamiento por el cerco que existe actualmente en el país sobre la libertad de expresión. Sin embargo, vamos a dejar que ellos mismos sean quienes nos comenten sobre de qué va este documento. Vamos a conversar a esta hora con Silvia Legret, ella es coordinadora de Expresión Libre. ¿De qué va este documento y si en principio si fue recibido como tal? Sí, nosotros acabamos de entregar la Alianza por la Libertad de Expresión, que es una coalición de distintas organizaciones que están luchando por la libertad de expresión en el país. Hizo una correspondencia al defensor por segunda vez a exigirle que actúe como está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 80 de la Constitución Nacional, donde claramente se establece que esta organización, la Defensoría del Pueblo, esta institución está obligada a defender los derechos humanos de los ciudadanos. Y entre uno de los principales derechos humanos que tiene el ciudadano es la libertad de expresión. Y lamentablemente en este país, por la política de la hegemonía comunicacional, el gobierno impide que el ciudadano esté informado. Pero no solamente está permanentemente atacando a la prensa, atacando a los periodistas de distintas maneras, a través de mecanismos legales, mecanismos administrativos, judiciales, sino que además lo más grave es que el hecho de que no hayan medios de comunicación, el hecho de que no hayan periodistas pudiendo cubrir la información, los periodistas no tienen acceso a la fuente. Todo eso hace que los ciudadanos no tengan entonces información. Y ese es un derecho que es inalienable, es un derecho que nace todo ciudadano con ese derecho de poder expresarse. Y en este gobierno todos estos medios están tomados por esta situación legal y por esta situación. Sobre todo lo más grave es que es la presión permanente de establecer una hegemonía comunicacional. También en el marco en el día reciente el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, habría denunciado un cerco o un bloqueo a una cuenta de prensa presidencial, precisamente. Suena un poco irónico viniendo de Jorge Rodríguez, precisamente, que es ministro de Comunicación y ha hecho caso omiso de toda esta libertad de expresión. Bueno, lo que pasa es que el gobierno es muy cínico en todas sus instancias. El cinismo es parte intrínseca en ellos, ¿no? Permanentemente se está bloqueando a los portales digitales que han sido una respuesta que hemos hecho los periodistas ante el bloqueo a los medios de comunicación. No se les da papel a los medios escritos, se cierran programas de opinión, se le quitan las concesiones a las radios. Entonces se ha buscado como mecanismo los noticieros digitales, entonces también los bloquean. Entonces ahora él viene con mucho cinismo de decir que bloquearon al gobierno. Habría que preguntarle a él y qué ha hecho usted por los bloqueos que se le han hecho a todos los demás medios de comunicación. Han cerrado desde Radio Caracas para acá sobre 200 medios de comunicación. Hay cifras así que, por ejemplo, cuando Maduro entra al gobierno, habían 134 medios impresos, actualmente hay 64, por el monopolio que hay con la Corporación Maneiro, por ejemplo, que no dan los medios, no dan los insumos para que podamos tener prensa. Pero además con esta situación económica, ahora los medios tampoco tienen cómo pagar porque no tienen publicidad, por una cantidad de mecanismos que ha hecho el gobierno para impedir que existan medios de comunicación independientes, porque lo que se instala en este gobierno es la hegemonía comunicacional. No quieren que los medios puedan informar para que el ciudadano se opine y para que el ciudadano sea un mecanismo de presión para que el gobierno cumpla con sus obligaciones. Pero voy a dejar con ustedes a Carlos Correa para que él le diga las exigencias que le estamos haciendo actualmente al defensor del pueblo. Bien, palabras entonces de Silvia Legret, ella es coordinadora de Expresión Libre. Vamos a conversar también con Carlos Correa, director de Espacio Público. Quisiera consultarte también, Alianza por la Libertad ha tenido algún tipo de comunicación con la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional para seguir también lo que ha sido los bloqueos a los portales web y si nos puede dar un balance. Bueno, no, en líneas generales las organizaciones que integran la alianza, que son 17 organizaciones gremiales, organizaciones también de la academia venezolana, es decir, institutos de investigación, escuelas de comunicación y organizaciones de defensa y promoción de la libertad de expresión en Venezuela,
han participado en las sesiones de la Comisión de Medios y han hecho un seguimiento también a toda la situación. Precisamente en la comunicación que entregamos en el día de hoy, hacemos un recuento de varios de los problemas que estamos enfrentando recientemente. Hoy mismo, por ejemplo, se conoció que pretendidamente se le va a aplicar una pena económica a portales web. Entonces, estamos hablando de situaciones que incluyen, por ejemplo, a los colegas que están vinculados al portal Armando Info, que tienen una prohibición de mencionar casos de corrupción. En el caso, la semana anterior tuvimos tres corresponsales que fueron detenidos en la frontera. Tenemos la situación también no solo de periodistas, sino también de ciudadanos, como el caso de Pedro Jaimes Criollo, que está detenido por publicar un tuit. Tenemos el caso reciente de unos bomberos en el estado Mérida que han sido también a las que se le pretende aplicar la denominada ley contra el odio. Está todo el tema de los bloqueos a los portales, que son arbitrarios, discrecionales, que no se ajustan a los estándares internacionales. Y en ese sentido hemos hecho este recuento, y precisamente lo que estamos diciendo es que la Defensoría tiene una obligación de precisamente actuar frente a las otras instancias para garantizar que este derecho esté plenamente garantizado conforme a lo que dice la Constitución venezolana y que además conforme a lo que dice el derecho internacional. Estamos pidiéndole, mire señor, usted tiene que encargarse de hacer seguimiento de esta situación, usted tiene además la responsabilidad conforme a los artículos constitucionales y además estamos pidiendo que se garanticen los derechos, porque no solo son los derechos vinculados a la libertad de expresión, son los derechos al debido proceso. Algunas de las personas han sido detenidas y no se les permite que sus abogados los defiendan, han sido torturados, no tienen condiciones de detención adecuadas. Estamos hablando de una situación donde, partiendo de una violación del derecho humano a la libertad de expresión, se han incorporado otras violaciones a otros derechos. Por eso, la Alianza por la Libertad de Expresión, que es un conjunto de organizaciones, gremios e instituciones, estamos diciéndole a la Defensoría, señor, usted tiene una responsabilidad, actúe, y eso es lo que en el día de hoy venimos a expresar con la comunicación. Pudiéramos sumar a esos casos que mencionas también recientemente la detención de nuestro colega también de BPI, Isnardo Bravo, a quien el DGCIN le prohibió hablar sobre una investigación específica. ¿Esto pudiera tomarse también como parte de estos bloqueos y detenciones? Bueno, el caso de Isnardo es un caso, tomemos en cuenta el caso de Isnardo Bravo, se le retiene el pasaporte, se le impide viajar, además se hace delante de su hija de 11 años, se le impide viajar, es trasladado a una instancia militar como es la Dirección de Contrainteligencia Militar, y además se le prohíbe, o sea, se le hace una prohibición. Eso básicamente es un mecanismo de censura. Y ahí y es un poco lo que pasó con Armando Info, o sea, son casos claros de censura. El tema de los pasaportes, hay que decir también el caso de Nelson Bocaranda Sardi. Nelson Bocaranda Sardi va a salir con su familia y le retienen el pasaporte porque supuestamente, y a la fecha de hoy, más de 3 semanas, casi un mes, no ha podido tener su pasaporte y él recién lo había renovado. Esos son todos mecanismos asociados a atropellar la libertad de expresión, en el sentido de que no le están pidiendo otro derecho humano, que es la libre circulación. Otro derecho humano es a que efectivamente tenga sus documentos de identidad. A pesar de que está muy reciente, ¿tiene alguna información sobre el caso de La Patilla? Apenas ayer el Diosdado Cabello había mencionado esta multa aparente que tienen que pagar. Bueno, en el caso de La Patilla, ese es un caso que incluye a La Patilla, al diario Tal Cual y a la página del Nacional Web, ¿no? Entonces, el primer juicio fue de naturaleza penal. Y en ese juicio de naturaleza penal se pretendía castigar a los directivos de estos medios. Eso generó que algunos de ellos salieran del país. Y ahora hay un segundo juicio que es de naturaleza pecuniaria, es decir, que era una sanción. Entonces allí se plantean que son 2.000 millones, no tenemos claro si son de millones de bolívares o de soberanos, pero en todo caso es una multa. Hay que recordar cuál es el origen de este caso. El origen de este caso es por reproducir una información fielmente una información que había publicado medios internacionales. Entonces, estos medios internacionales dijeron esto, y además Diosdado Cabello empezó demandas en relación a diarios en Estados Unidos y en España, y las perdió. Es decir, no pudo demostrar que estas personas habían actuado de mala fe o que no tenían una información adecuada. Entonces, por lo tanto, es absurdo que en Venezuela se le esté aplicando una sanción, porque ellos lo que hicieron fue reproducir una información de interés público. Entonces, aquí lo que se está es tratando de generar otro mecanismo de hostigamiento, y además se utilizan pues los recursos del Estado para también descalificar a los medios y tratar de criminalizarlos o estigmatizarlos.
forma, en este caso el director de La Patilla estaría obligado a pagar esta multa, ya que es una sentencia dictada por un tribunal nacional. Esta independencia de poderes, la falta de independencia de poderes, obliga de alguna forma a ellos a pagar esta multa. Mira, digamos, en la lógica del principio del derecho internacional no deberían pagarlo y deberían seguir tratando de demandarlo, ¿no? Hay que decir que precisamente que sea el acusador el que anuncie a través de un medio del Estado, habla de la poca independencia del Poder Judicial. Esto tenía que informarlo el juez publicando la sentencia. Entonces no a través de un canal como este, y habla de la poca independencia que tiene nuestra institución judicial. Palabras entonces de Carlos Correa, él es el director de Espacio Público y también miembro de la Alianza por la Libertad de Expresión. Es parte de lo que se genera a esta hora cuando han sido entregados entonces un documento ante la Defensoría del Pueblo en el que exhortan entonces se pronuncia en torno a todas estas falta de libertad de expresión, no solamente en los medios de comunicación, sino también del ciudadano en protesta en la calle. Ellos mencionan, incluso Carlos Correa, es importante mencionar lo que es el caso recientemente de La Patilla, que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó la noche de ayer que debería pagar una alta suma de dinero a él como persona por de alguna forma difamación. Sin embargo, Carlos Correa asegura que este segundo juicio estaría entonces en proceso por la reproducción de información de medios internacionales. Entonces es un caso que también va a dar de qué hablar mucho los próximos días. Es parte de la información que se genera a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.